continuar ahora con la conferencia magistral a cargo del doctor Juan Ortiz Escamilla, secretario académico de la Universidad Veracruzana, el cual nos va a impartir la conferencia titulada Veracruz, 200 años de Estado soberano. Haré también una lectura muy breve de lo que es su síntesis curricular. Les estaré señalando que el doctor Juan Ortiz Escamilla es doctor en Historia por el Colegio de México, cuenta con la membresía del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, es miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia, desde 1997 es investigador de la Universidad Veracruzana, institución en la que se ha desempeñado como director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, director general de investigaciones y a partir de octubre de 2022 como secretario académico de nuestra máxima casa de estudios. El doctor Ortiz Escamilla es reconocido por sus trabajos sobre la historia de la guerra en México, especialmente la Guerra Civil de 1810, y sobre la formación y desempeño de las Fuerzas Armadas durante la primera mitad del siglo XIX. De sus múltiples obras vamos a destacar solo algunas. La primera, creo la más reciente además, que ha sido presentada recientemente en la FILI, de la cual tenemos ya nuestros ejemplares. Historia General de Veracruz, volumen 1 y volumen 2. Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. Guerra y Gobierno, los pueblos y la independencia de México, 1808-1825, edición corregida y aumentada por la que obtuvo en 1997 el premio Silvio Zavala, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Otra obra es El Teatro de la Guerra, Veracruz, 1750-1825. Otra es Guerra, Historia Ilustrada de México. El Veracruz de Hernán Cortés y Fuerzas Militares en Iberoamérica, siglos XVIII y XIX. Ayuntamiento y Liberalismo Gaditano en México, con José Antonio Serrano. Ha publicado más de 40 textos cortos entre artículos, capítulos de libro y ensayos en México, España, Colombia, Venezuela, Bélgica, Francia, Argentina, Ecuador y Estados Unidos. Ha dirigido más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Muchísimas gracias. Bienvenido, estimado doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y al mismo tiempo agradecer a la doctora Mónica la invitación que me hiciera para dialogar con ustedes sobre un tema que he trabajado durante mucho tiempo y que pues, realmente ha sido muy novedoso. Y sobre todo me da muchísimo gusto saludar a mis colegas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque escuché la parte de la conferencia que les presentaron, explicando todo un fenómeno desde la historia del derecho. Yo lo que les voy a contar tiene que ver el contexto de la historia del derecho, de cómo se instituye el sistema político en México desde hace 200 años. Insisto, yo soy historiador, no soy jurista, aunque tengo que leer y algo he aprendido. Pero fíjense que uno de los temas, sobre todo durante el bicentenario de la independencia de México, del inicio de la guerra, participé en muchos eventos académicos con, sobre todo, historiadores populistas, historiadores del derecho, sobre todo españoles. Y para ellos, la guerra no tiene ningún sentido. Y yo insistía que no podemos explicar el establecimiento del sistema político en México ignorando la guerra. Y bueno, algunos sí los convencí, no a todos, pero lo que sí les puedo decir es que el trabajo que les voy a presentar de una manera muy sintética es el resultado de muchos años de trabajo en los archivos. Y yo lo que me propuse desde un principio era explicar la guerra y el sistema político a nivel local. Es decir, cómo, en el contexto, cómo se gobierna en las poblaciones en un contexto de guerra y cómo los sistemas políticos se van
complementando unos a otros para entender lo que pasó en 1824 con la Constitución Política de la República Mexicana. Cabe recordar que la Constitución de 1824 no gobierna ciudadanos, gobierna estados. Y ese es un tema que es bien importante porque muchas veces ignoramos, bueno, ¿quién otorga los derechos políticos de los ciudadanos? Es cada uno de los estados de la República. Son los que dictan una serie de leyes para la gobernanza interior, como los derechos políticos, el régimen de propiedad de la tierra, los impuestos. Es cada uno de los estados, no es la República como lo conocemos hoy en día. Y eso es lo que dificulta, en muchos sentidos, explicar al sistema a la primera mitad del siglo XIX, porque pareciera que es un desorden, y sí lo es un desorden, porque no hay un gobierno, sí federal, pero que coordina a los estados. Y el primer intento de crear un gobierno nacional es con el centralismo en 1836, que se va a ir radicalizando y demás hasta la Constitución del 57. Mi propuesta es que no podemos explicar el inicio de la guerra de 1810 si no partimos desde la guerra, el inicio de la guerra, y termina con el fusilamiento de Maximiliano. Es decir, todo ese periodo es un proceso larguísimo, complejo, que un problema de la historiografía es que lo queremos estudiar a retazos, a pedazos y demás, y eso es imposible. Tenemos que pensar en un proceso largo. Y como ustedes ven en esta foto que me encanta, que son dos propuestas, que es la Constitución de Cádiz, que es el origen o es la base del sistema político actual en México. Los ayuntamientos, los congresos de los estados, que serán diputaciones provinciales, pero que nosotros no podemos ignorar esta parte. También ha habido muchas críticas y enfrentamientos entre los defensores de la historia patria, que me tocó en un evento también, que decían, no le hagan caso, eso no es cierto, la Constitución que funcionó es la de Maximiliano, no esa de Cádiz, de España. Entonces, pero es una cosa histórica, es absurdo, y sobre todo les digo porque me llevó años ir a los archivos para identificar la organización militar a nivel local y los cambios políticos y sociales en los pueblos. Entonces, esa es la historia que yo les quiero contar. Y empezamos con la guerra civil. Insisto, no podemos explicar el sistema político sin la guerra. Y simplemente para recordarles, de todos los procesos revolucionarios que se dieron a finales del 18 y el 19, está la guerra. Allí vemos la Constitución de los Estados Unidos, se elaboró y se juró 12 años después de iniciados los combates. Las constituciones francesas se juraron y se reformaron al mismo tiempo que los estruendos de los enfrentamientos armados políticos. De igual manera, resulta imposible separar la Constitución gaditana de la guerra que los civiles armados hacían al invasor Napoleón. De ahí surge. Y tampoco podemos ignorar la Constitución de Apaxingán sin el desarrollo de la guerra insurgente. Entonces, es decir, en todos los movimientos armados como resultado hay un acta fundacional. Y es en ese sentido lo que les voy a explicar. A mí me dio muchísimo trabajo de encontrar una definición que me permitiera explicar lo que pasó en 1810. Entonces, aquí lo que vamos a ver es parte del concepto de guerra civil, es el enfrentamiento de habitantes de una comunidad, los que defienden al gobierno y los que lo intentan destruir. Entonces ahí tenemos que, por un lado, hay un frente insurgente, un frente realista, pero del enfrentamiento de estos dos grupos surge uno que se llama, que yo ya le he denominado autonomías. Es decir, es una guerra donde los mexicanos y los pueblos se están matando, destruyendo y demás, pero esa guerra obliga a la población a reorganizarse. Este mapa que ustedes están viendo aquí son todos los puntitos
donde hubo gobiernos americanos como resultado de la guerra de 1810. Quiero decirles que esta guerra no fue una guerra por la independencia de México, fue una guerra de religión. Es decir, cientos de sacerdotes encabezaron los levantamientos en todo el centro de la Nueva España. Y el ejército que existía, el ejército colonial, lo utilizó el Estado para reprimir a todos los pueblos insurrectos. Entonces, de este movimiento, todos los curas pensaban que con destituir a los gobiernos españoles y demás ya se había logrado la tranquilidad y la independencia. No fue así. Toda la represión fue durísima. ¿La que digo, por favor? Fue durísima. ¿Y qué es lo que va a hacer el Estado? Organizar a la población, es decir, de las mismas personas que se habían insurreccionado. Lo que van a hacer es dividirlas y formar la contrainsurgencia con habitantes de las mismas localidades. Este es un fenómeno que lo vemos, por ejemplo, en Chiapas, lo que pasó con el levantamiento zapatista, que el Estado lo que hizo fue organizar a unos indígenas para que se pelearan entre ellos y demás. Esto pasó también en Guerrero, en la época de la Guerra Sucia. Es algo común en la contrainsurgencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la población va a estar armada entre los insurgentes, pero al mismo tiempo los realistas. Y son población civil de cada comunidad. Entonces, este es el fenómeno. Otra cosa también que les tengo que explicar es que no hay dinero que llegue de fuera. El financiamiento de la guerra, tanto para insurgentes como para realistas, es la población misma, son los habitantes de las comunidades. Por eso estamos hablando de una guerra civil. Y es una guerra que se prolonga muchísimo porque ninguno de los dos gana, porque no tiene la suficiente fuerza para imponerse a los demás. Pero sí vamos a ver, sigue por favor, que a partir de 1812, una vez que termina la guerra en España contra los franceses, las tropas expedicionarias que ven combatido a los franceses las mandan a México, sobre todo, y van a apoyar las campañas contra insurgentes, y lo que va a lograr el gobierno, sobre todo de Calleja, es la militarización de todo el territorio nacional. De esta manera, territorio no hispano, territorio nacional. De esta manera, lo que va a haber de 1814 a 20, que le llaman el sexenio absolutista y que es uno de los pleitos que tengo con mis compañeros, es que no hay un restablecimiento del sistema colonial. El mismo Calleja señala que desapareció con toda la guerra, sobre todo porque los militares son los que van a tener control de ciudades, de villas, de pueblos, y son los que van a imponer su voluntad, sobre todo para el pago de contribuciones de guerra y el reclutamiento de jóvenes para la guerra. Entonces, es decir, estamos ante una situación muy crítica, muy compleja, y esta situación va a permitir hasta 1820, cuando se restablece otra vez la Constitución. Bien, del primer mapa que les expliqué de todas las ciudades, villas y pueblos donde se formaron gobiernos americanos, para 1816-17 vemos que los grupos insurgentes están aislados en los cerros, en las montañas, ya no representan un peligro para el Estado. Entonces, y en este contexto, en 1820 se restablece la Constitución de Cádiz y va a ser un movimiento impresionante que se va a dar en toda la Nueva España. La que sigue, por favor. ¿Por qué va a ser importante? Porque a través de la Constitución los militares van a perder el poder que tenían sobre las comunidades, porque los ayuntamientos van a tener la autoridad y la jurisdicción del poder a nivel local, y las antiguas compañías de patriotas van a quedar subordinadas a los ayuntamientos. Entonces eso es muy interesante, porque de 1812-14, lo que está en amarillo son los ayuntamientos que se formaron, pero vean lo que pasa a partir de 1820,
cómo se van multiplicando, perdón, que sigue, por favor, los ayuntamientos, es decir, son autogobiernos. Son autogobiernos. Cada uno de estos ayuntamientos, también ustedes lo saben, que durante la época colonial los ayuntamientos se formaban por gracia real, es decir, el rey le otorgaba, le daba la facultad a una ciudad o villa para que formara su ayuntamiento. Y obviamente se compraban los cargos. Entonces, por ejemplo, el caso de Veracruz, cuando se establece el ayuntamiento liberal, donde los habitantes votan para elegir a sus gobernantes, pues están preocupadísimos porque dicen que es la pérdida de su patrimonio, porque ellos habían comprado esos cargos y pues ahora se acabó. Entonces, esto es para que ustedes se den una idea de la revolución que genera el establecimiento de la Constitución de Cádiz, sobre todo con el otorgamiento de los derechos políticos a los americanos, españoles e indígenas, con excepción de los descendientes de africanos. Ellos no tenían derechos políticos, la Constitución se los había negado. Pero ¿qué creen? Les voy a poner el caso de Veracruz, por favor. En Veracruz, durante la época colonial había 5 ayuntamientos nada más. Con la Carta Gaditana, lo que vamos a ver, los que están en punto rojo, es población negra africana que forman sus ayuntamientos y no le pidieron permiso a nadie. Simplemente la Constitución se adjudica, la ciudadanía forma sus cabildos y demás. Eso es un caso que a mí me encanta, que está en mi libro que recoge el Teatro de la Guerra de Veracruz, de Santa Barranca. Santa Barranca era una hacienda que estaba por Tlacotalpan, y cuando llegan los enviados del ayuntamiento para formar a los ciudadanos, para organizarlos para ir a votar a Tlacotalpan, la comunidad decide primero constituirse en pueblo. Después se otorga la ciudadanía, porque si son pueblo, pues son indígenas y tienen derechos, y forman su propio ayuntamiento. Obviamente que eso va a ser un escándalo para las autoridades de Tlacotalpan, porque dicen, pero estos negros, ¿cómo se atreven a tomar decisiones y demás? Pero lo que les quiero decir, por favor, que sigan, por favor. Bueno, esto es a nivel local. A nivel provincial, en 1814 había 6 diputaciones, 7 por Centroamérica. Pero esto es muy interesante también para que se den cuenta del fenómeno gaditano, disruptor de un antiguo orden que ya no existe, pero que en México la Constitución de Cádiz, la Constitución gaditana, va a tener un gran éxito. Es donde más se va a aplicar, y esto va a tener consecuencias para los siguientes décadas. La que sigue, por favor. Entonces aquí ven, en 21, ustedes se dan cuenta que hay 14 diputaciones, que es por la autoridad de las Cortes, que establecen una diputación provincial en cada una de las antiguas intendencias. Pero vean lo que pasa el siguiente año. En 22, estas provincias se van organizando, sobre todo son los grupos de poder a nivel local, y van a formar 18 diputaciones. Y para el 23 va a haber 23 diputaciones. Entonces esto obviamente para un gobierno de la Ciudad de México, que ahí históricamente había estado acostumbrado a dar órdenes y que todo el mundo obedeciera a los 24, finalmente la República Mexicana se constituye 20 estados y 4 territorios nacionales, ¿no? Entonces, obviamente, para un gobierno central, como había estado en la época colonial, era imposible. Sobre todo, el miedo que le tenían a la canalla, como le llamaban, el miedo a la población, a los grupos populares,
a las clases sociales. Ahí es donde había el gran problema. Y finalmente les voy a mostrar esto, que yo es una de las cosas que trabajé sobre los derechos políticos de los ciudadanos veracruzanos entre 1812 y 1857. Si ustedes se dan cuenta, en 1812, para el otorgamiento de la ciudadanía, solo se exigía tener un modo honesto de vivir. Para ser para ser elector primario también era tener un modo honesto de vivir, nada más que fuera un ciudadano decente, ¿no? Y ser elector secundario igual. Ahora, ¿qué pasa con la ley electoral de 1824 del estado de Veracruz? A diferencia de otros estados, aquí ya es censitaria. Exige una renta anual de 100 pesos, que es la que después en 1836-37 es la que de la Constitución centralista. Ahora, para ser elector primario, pues debía tener una renta de 200 pesos si era de cabecera o 120 si era del pueblo. Y para ser elector secundario, exigía 500 pesos para ser propietario de cabecera o 300 del pueblo. Esto quiere decir que para que una comunidad tuviera representación, debían elegir al hombre más rico del pueblo. Entonces aquí es donde vemos, donde ya se empieza a torcer, y este es un conflicto y una lucha que se va a dar entre las clases propietarias que no están dispuestas a ceder sus privilegios, los privilegios que había tenido en la época colonial, y excluir a la canalla, como yo lo llamaba, a las clases populares. Y después de las guerras intestinas y demás, la ley electoral de 1830 realmente es terrible. No hay ninguna ley en la República Mexicana donde haya tanto encono para o la exclusión de la mayor parte de la población, porque las rentas que exigían para ser electores primarios y secundarios o la misma ciudadanía era altísima. Es decir, muy pocos individuos del estado de Veracruz podrían ser representados. Entonces, esto va a terminar con la ley, con el centralismo, 1837, donde se pide una renta de 100 pesos para ser ciudadano. No contempla electores primarios y secundarios, pero sí para ocupar los cargos, que eso es lo del centralismo, donde establece esa diapositiva ya no la quise usar, porque lo que estamos viendo es la manera en que ha de excluir a los grupos populares en la toma de decisiones políticas. Con la Constitución de 1857 se vuelve otra vez al viejo esquema de la Constitución de Cádiz, de tener un modo honesto de vivir, tanto para el otorgamiento de la ciudadanía como electores primarios y electores secundarios. Y bueno, si vemos hacia adelante las historias, la primera ley donde se otorga el derecho, el voto directo, es desde 1911, es así, ¿no? Con las elecciones presidenciales, donde ya no es voto indirecto, ya es voto directo. Y bueno, el otorgamiento de los derechos políticos para las mujeres, ustedes saben que es de 1953, que apenas es hace muy poco, y así es como hemos estado viviendo. Y obviamente, pues bueno, sí podemos decir que las elecciones que acabamos de vivir no difieren mucho de estos conflictos y enfrentamientos que se dieron en el pasado entre ricos y pobres y demás. Bueno, pues con esto termino y espero un diálogo con ustedes. Gracias.